Bienvenido nuevamente a la materia de microbiología y parasitología médica. Con esta clase nos centraremos al componente de micología clínica. Sin más, comencemos. Ok, bueno, en cuanto a los hongos, pues a comparación quizás de virus, bacterias y parásitos, son un poco quizás menos conocidos. De las más de 200.000 especies que se conocen, menos de 200 se han reportado como causantes de enfermedades en humanos. A simple vista esto pareciera ser algo bastante positivo, pues estamos hablando de que del gran número de ellas que se conocen, solo unos cuantos son patógenos para el ser humano. Más adelante hablaremos sobre esta cuestión de la patogenicidad o no de los hongos. Los hongos son células eucariotas, con un nivel biológico de complejidad más elevado que el de las bacterias. Recordemos que las bacterias son células procariotas. Los hongos van a ser células eucariotas, así como nuestras células y así como las células de las plantas. Es más, vamos a ver que existe esta similitud que en cierto modo va a ser perjudicial. Si recordamos, en el componente bacteriano hablábamos precisamente de que las diferencias estructurales y metabólicas de las bacterias constituían un componente beneficioso para nosotros en cuanto a la fabricación y elaboración de medicamentos o drogas antimicrobianas que podrían ser efectivas sin tener mayor perjuicio para nosotros porque tenemos rutas metabólicas distintas o componentes celulares distintos, como el caso de los ribosomas. Pero en este caso, cuando hablamos de los hongos, la problemática radica en que son células eucariotas como las nuestras y vamos a tener mimetismo molecular. Y entonces eso complica aún más el desarrollo de antimicrobianos efectivos contra los hongos, que para el caso serían antimicóticos. Pueden ser unicelulares o sufrir diferenciación y ser multicelulares mediante el desarrollo de filamentos ramificados. Este también es un componente interesante y distinto de lo que veníamos observando. Pues hablábamos de las bacterias que son unicelulares. Hablamos de los virus en relación a que necesitaban de una célula para sobrevivir y que podían parasitar tanto a las células procariotas como a las eucariotas. Aquí hay un componente también distinto. En el caso de los hongos, pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares. Cuando entremos al componente de parasitología, veremos algo muy similar, que pueden ser hongos tanto unicelulares como hongos multi o pluricelulares. Pero ahorita hablemos de los hongos. ¿Cómo pasa algo como esto? Más adelante vamos a hablar más sobre esta imagen, pero lo que me interesa ahorita mostrar es precisamente esto, pues que podemos tener estructuras fúngicas compuestas por una sola célula, como ya mencioné, célula eucariota, o podemos tener múltiples células. Es más, todavía no lo había mencionado, pero vamos a ver, por ejemplo, células con un núcleo, o podríamos ver células con más de un núcleo. Entonces, algo que hay que incorporar ahora a nuestro conocimiento es que los hongos pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares. Más adelante hablaremos sobre las fases y entonces reconocer mejor cuando son uni o cuando son pluricelulares. Se reproducen por medios sexuales y asexuales. Ok. Con las bacterias teníamos pues que se dividen por fisión binaria, una especie de división de su citosol de manera simétrica, generando dos células con una misma composición genética. Para el caso de los hongos, pues presentarán una división asexual, en donde estaríamos hablando sobre, por ejemplo, una fisión binaria así, o la producción de un brote, ¿ya? Luego vamos a definir cada uno de estos elementos. Y tenemos reproducción sexual. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la formación de esporas asexuales,
que los podemos llamar conidios. Bueno, poco a poco nos vamos a ir introduciendo a todos estos conceptos. Estamos hablando de que estas esporas asexuales se dividen en este caso por mitosis, y pues ustedes saben la definición de mitosis se refiere a la producción de dos células genéticamente idénticas a la madre. ¿Ok? Ahora, en el caso de la reproducción sexual, su misma palabra lo indica, quiere decir que tiene que existir combinación de genes procedentes de dos fuentes. Entonces, en este caso, lo que pasa es que estos forman parte de los cigosporas, y lo que pasa es que existen precisamente estructuras que generan eso, unas proyecciones que le permiten tener contacto con la proyección de otra célula, y de esa manera pues generan una estructura que se da por la fusión de la información genética de los dos. Entonces se produce un organismo diploide, es decir, que tiene información genética duplicada, lo que nosotros vemos aquí como 2N. En cambio, en el caso de la reproducción asexual, pues solo tenemos N, porque es una N en relación a que solo existe una procedencia de información genética. En este caso, pues en la reproducción sexual, por eso es sexual, porque implica el contacto de dos células distintas que generan estas estructuras, ya llamadas cigospora, que implica la combinación de dos información genética. Las micosis varían en gran medida en cuanto a sus manifestaciones, pero tienden a ser subagudas o crónicas con evolución lenta. En términos generales, los hongos se multiplican mucho más lento que las bacterias y los virus, tanto in vivo como in vitro. En consecuencia, el desarrollo de estas enfermedades tienden a ser crónicas, y pueden existir infecciones micóticas agudas o subagudas que, pues, por su misma naturaleza, tienden a no avanzar a mayores casos y se resuelven en un menor tiempo. Dependerá también de las localizaciones, eso lo vamos a ver más adelante. La enfermedad aguda, como aquella que es producida por muchos virus y bacterias, es poco común en infecciones micóticas, por lo que ya mencionábamos. Por su metabolismo lento, las infecciones micóticas tienden a ser de evolución bastante lento, y así como también bastante lento surgen y causan sus mayores complicaciones, así también el tratamiento para las mismas es también lento en cuanto a su remisión, debido a que igual como tienen metabolismo lento, la incorporación del antimicrobiano, en este caso el antimicótico, también se vuelve lento. Aspectos generales de la micología. Obviamente entonces la micología es la ciencia que se encarga del estudio de los hongos. Como ya mencioné, son eucariotas. Estas células son aerobias, obligados, pero también tenemos anaerobios facultativos, que estarían llevando a cabo procesos fermentativos. En un caso bien común lo tenemos, por ejemplo, con la formación del curtido. En este caso no varían en relación a las bacterias, que tienen estas diferentes características metabólicas que nos permiten clasificarlos de acuerdo a su requerimiento o no de oxígeno. La micosis entonces va a ser toda aquella infección producida por hongo, así como hay infecciones por bacterias, infecciones por virus, por parásitos. En este caso una infección por hongo se llamaría micosis. Por comodidad es posible clasificar las micosis de las siguientes formas: superficiales, cutáneas, subcutáneas, sistémicas o generalizadas, o endémicas también llamadas, y las oportunistas. Estas las vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Serían las micosis en las que vamos a estar abordando. En esta presentación solo las introduciremos y las desarrollaremos en la próxima presentación. Generalidades de los hongos. Bueno, no producen toxinas potentes. Vamos a aclarar un poco sobre esto porque podría llegarnos a confundir. En términos generales vamos a decir que no producen toxinas como lo producen las bacterias, ¿ok? Que producen las exotoxinas o la endotoxina.
Pero cuando decimos no producen toxinas potentes, nos referimos a dos aspectos. Uno, no producen toxinas como tales cuando están en la fase parasitaria para nosotros, ¿ok? Cuando se encuentran en su forma de levaduras o levaduriforme o su anaforma. Más adelante les voy a ir explicando poco a poco estos conceptos, no se preocupen. Pero cuando están en su fase micelial o cuando están en su fase de ambiente, digámoslo así, sí pueden producir algunos hongos toxinas, como el caso de la aflatoxina. Pero para nosotros esto no representa un componente a estudiar porque no está dentro del aspecto clínico, sino esto tiene repercusiones a nivel de la agricultura, porque los hongos se ha demostrado si producen estas toxinas y pues dañan el cultivo. Pero ahora, el segundo componente que les mencionaba, ¿por qué no los consideramos como que producen toxinas potentes? Porque sí se está en discusión o todavía no se ha terminado de comprobar sobre algunos componentes presentes en la pared celular de los hongos podrían funcionar, pero no se ha comprobado, podrían funcionar como toxinas porque se han encontrado distribuidos a nivel sistémico, circulando por la sangre. Entonces podría ser que funcione como una toxina, pero todavía eso no se ha comprobado. Así que en términos generales se maneja que los hongos de importancia médica no producen toxina, con las excepciones entre paréntesis que ya les expliqué. Causan importantes enfermedades en el ser humano, especialmente en personas inmunodeprimidas u hospitalizadas con enfermedades subyacentes graves. Esto es algo que ustedes deben aprenderse definitivamente. Cuando nosotros hablamos de los hongos, después haré algunas excepciones, pero cuando nosotros hablamos de los hongos, vamos a considerarlos como que son oportunistas en términos generales. Después haré especificaciones, en el sentido de que solo afectarán a aquellos pacientes inmunocomprometidos, aquellos pacientes que tienen una enfermedad de base que los inmunocompromete, en donde por ende el parásito, en este caso el hongo funcionando como parásito, ya voy a hacer otra vez aclaraciones sobre las relaciones simbióticas, actuando como un organismo que toma provecho, que se aventaja de que el sistema inmunológico no está funcionando de manera apropiada, logra desarrollar su patogenicidad. Pero que en un sistema inmunológico competente, en una persona sin ninguna enfermedad de base, como diabetes, tratamiento de quimioterapia por cáncer, extremos de la vida, embarazo. Entonces, si no tiene ninguna esta enfermedad de base, es una persona inmunocompetente, no tendría la posibilidad del hongo de poder desarrollar su inmunopatogenicidad. En comparación con las bacterias, los hongos tienen un crecimiento lento, con tiempos de duplicación celular del orden de horas en lugar de minutos. Ya lo habíamos hablado. Y en este sentido, pues ustedes podrán entender que a nivel de la microbiota, pues las bacterias representan una mayor población por su tasa de crecimiento mucho más acelerada que el de los hongos. Y ustedes saben que a quien les gana en esto serían los virus, porque ellos tienen una mayor capacidad de replicación. Son heterótrofos. Ya expliqué en clases anteriores qué es heterótrofo. Varían en tamaño desde el propio de una bacteria hasta hongos multicelulares, que lo vamos a ver a simple vista en sus colonias. Ya vamos a mostrar una imagen. Entonces estaríamos hablando que esta característica la podría compartir con algunos parásitos que, pues, si bien es cierto no están dentro del componente microbiológico, es porque comienzan desde tamaños que no se pueden observar a simple vista, pero algunos hongos pueden llegar a presentar estructuras bastante grandes. El micelio vegetativo actúa como raíz, y esto lo pueden hacer haciendo la homología o la similitud con un árbol. Es más, pues un tiempo se consideró que los hongos pues pertenecían al reino vegetal, más sin embargo hoy no, tienen su propio reino, el fungi. Entonces, vamos a tener dos clases de micelio en este sentido. El que va a ser aéreo, ¿okay? El que va a estar pues encima del agar de la superficie donde tenemos el hongo, del medio de cultivo típicamente, obviamente para poderlo aislar, y el que va a estar sumergido en el medio,
que va a ser o el que va a funcionar como raíz, o sea, el que va a obtener los nutrientes. Entonces nosotros lo que vamos a observar es el aéreo. Entonces, lógico, el de raíz sirve para la nutrición y el aéreo sirve para la reproducción, porque es donde se van a poder formar las esporas y que pues con el viento, etcétera, esas esporas van a poder pasar hacia otros ambientes y permitirle entonces al hongo poder diseminarse, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos por ejemplo aquí una placa de con un agar, en este caso selectivo para hongos, tiene que ser, si no, pues nos crecerían más rápido las bacterias, ¿ok? Entonces se utilizan medios específicos con antibióticos selectivos para que solo puedan crecer hongos, porque estos se tardarán pues más de 3 días para crecer, mientras que una bacteria yo puedo tener crecimiento en términos de horas, y ya en 24 horas yo ya tendría esta placa llena de bacterias, pero para que eso no ocurra, si es un medio nutritivo, tiene que contener también antibióticos para evitar ese crecimiento bacteriano y permitir que los hongos puedan desarrollarse. Bueno, pero lo que quiero demostrar aquí es que en la parte superficial tendríamos al micelio aéreo, que sería el reproductivo, y en la parte inferior tendríamos al vegetativo, que sería el que se va a encargar de poder alimentar las estructuras aéreas. Y es lo que vemos acá. La hifa entonces vegetativa está sumergida obteniendo los nutrientes para que las estructuras superficiales o aéreas, por ejemplo, puedan producir sus esporas de reproducción y que con el viento, la brisa, pueda entonces diseminarse alrededor del medio y de esa manera pues se pueda eh, seguir multiplicando el virus, tal como haría pues las plantas en términos de liberación de polen y demás. Entonces por eso la similitud ahí con las plantas. Los hongos pues son heterótrofos como ya habíamos hablado. Entonces, dentro de las relaciones simbióticas, las vamos a volver a mencionar para que nos queden bastante claros. Vamos a tener microorganismos saprófitos, ¿ok? Quiere decir que se nutren de materia muerta o en descomposición. Simbionte, microorganismos que viven juntos de tal manera que la asociación supone una ventaja mutua. Comensales, que son microorganismos que viven en una relación estrecha en la que uno se beneficia de la relación y el otro ni se beneficia ni sale perjudicado. Y parásito, pues ustedes ya saben, el que vive a expensas de otro, ¿ok? Pero que en el trayecto pues les genera perjuicio o daño al hospedador. Los hongos entonces en nosotros van a actuar como comensales. Obviamente tenemos una relación simbiótica y los hongos en términos generales en la naturaleza son saprófitos. Ahora cuando nos están causando daño van a actuar como parásitos. Como mencionaba, los hongos pertenecen al reino fungi, ¿ok? Tienen su propio reino. Una diferencia importante es que la pared celular, que por ejemplo en el caso de la bacteria sabíamos que estaba constituida en gran positiva y negativa, gran positiva y gran negativa, dependiendo de la cantidad de peptidoglucano y la existencia de una membrana externa, ¿ya? Entonces, pero en este caso, la pared de los hongos va a estar formada por quitina y glucano. Y una membrana celular en la que el ergosterol va a sustituir al colesterol. ¿Ya? Ya lo vamos a ver en una imagen más amplia. Y esto es importante también. ¿Ok? Ya había hablado sobre que son unicelulares o multicelulares. El agrupamiento más sencillo, basado en la morfología, dividió a los hongos en levaduras y en mohos. Ya lo voy a profundizar también. Ya lo había comenzado a mencionar. Pero ahorita voy a rescatar esta parte. La membrana celular es normal, ¿ok? Normal en el sentido de que es a la que estamos nosotros acostumbrados a ver, la bicapa de lípidos, ¿ok? Como si fuera el estilo sándwich, pero que en lugar de contener colesterol, tiene ergosterol, ¿ok? Que la membrana celular de las bacterias pues está constituida por colesterol, así como las nuestras también. Aquí lo podemos ver más ampliado. Entonces la membrana, que es siempre la estructura de bicapa o en sándwich,
tiene ergosterol en lugar de colesterol. Y esto, que tienen quitina, ¿ya? Tienen quitina, tienen glucanos. Y por aquí tienen estas manosas, ¿ya? Que también vamos a hablar más adelante sobre ellas. Y bueno, y también estos elementos. Pero esto es lo que hace que la pared celular y la membrana celular de de la, del hongo sea distinto al nuestro, ¿ya? Ahora, como estas sí son diferencias más específicas o características del hongo, pues son las que se van a aprovechar para la generación de los antimicrobianos. Bien, los hongos los vamos a clasificar en dos grandes grupos. En las levaduras, que van a ser pues los unicelulares, y los mohos o miceliales, que van a ser los multicelulares. Así lo pueden aprender hasta este nivel. Levaduras son los unicelulares y los mohos multicelulares. Sobre la estructura de los hongos. Bueno, como son células eucariotas, presentan un núcleo, un nucleolo, pues membrana nuclear para delimitarlo y cromosomas lineales. Esto se diferencia también, pues obviamente, de las bacterias, todo lo que acabamos de mencionar. Y recalcar de que en este caso vamos a tener cromosomas lineales, más similares a los de la célula animal, en diferenciación con el cromosoma circular presente en las bacterias. El citoplasma contiene citoesqueleto con microfilamentos de actina y microtúbulos que contienen tubulina, es decir, es semejante a el citoesqueleto presente en las células animales, eucariotas obviamente. También cuenta con ribosomas y organelos como las mitocondrias, retículo endoplásmico o endoplasmático y el aparato de Golgi, que obviamente pues esto constituye una clara diferencia con la célula procariota que carece de estas estructuras. En cuanto a la pared celular, ya habíamos mencionado, no contiene peptidoglicano, haciéndolo muy distinto entonces a la pared bacteriana de las gram positivas. No hay glicerol ni ácido teicoico o lipopolisacárido, entonces tampoco semejante a la pared celular gram negativa. En su lugar, los polisacáridos manano, glucanos y quitina, que ya los habíamos comenzado a hablar, aquí se encuentran los glucanos, la quitina, y aquí se encuentran los mananos unidos a proteínas, constituirán entonces la pared celular y aquí tendremos entonces la membrana celular del hongo. Se encuentran en estrecha asociación los unos con los otros, más pues proteínas estructurales. La quitina está compuesta de cadenas largas no ramificadas de poli-N-acetilglucosamina, como la podemos observar acá. Son cadenas largas de este azúcar con componentes proteicos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, es inerte, es decir, pues no tiene vida en sí mismo, insoluble y rígida, y proporciona sostén estructural en una forma análoga, es decir, semejante u homóloga a la quitina en los caparazones de los cangrejos o en la celulosa de las plantas. Es el principal componente de la pared celular de los hongos filamentosos. Es decir, esta estructura, esta quitina, esta proteína con componentes glúcidos, es lo que le da la resistencia, es lo que le da firmeza o dureza a las estructuras miceliales de los hongos. Vuelve entonces a parecerse más a las plantas, que las células de las plantas pues son más rígidas que las células animales. Por eso tienen pues una constitución mucho más rígida que pues obviamente que el cuerpo humano. Tenemos los árboles como ejemplo. Entonces cuando aparece esta estructura quitina siendo análoga a caparazones, es porque estamos hablando de que confiere dureza o firmeza. Sobre la replicación. Bueno, ya habíamos hablado pues que pueden ser
sexuales y asexuales, y habíamos hablado sobre meiosis y mitosis. Bueno, se puede definir morfológicamente una levadura como una célula que se reproduce mediante gemación o fisión. La fisión binaria ya la hemos hablado. Ahora, ¿qué es la gemación? La gemación es similar a una fisión binaria, pero la fisión binaria se da de una manera simétrica, en donde la división del citosol se da simétricamente. Entonces las dos células que se producen son del mismo tamaño. En cambio, la gemación o reproducción por brote consiste precisamente en eso, en que se da la formación de una célula hija a partir de la célula progenitora, que poco a poco va ganando tamaño hasta pues producirse una célula completa que se podrá entonces desprender en su momento de la célula progenitora, y esta célula hija contendrá toda la información genética porque este es un tipo de división mitótica. Entonces la célula resultante, el brote, va a contener toda la información genética de la célula progenitora. Entonces, este tipo de división o multiplicación lo llevan a cabo las levaduras. Después veremos la de los mohos. Entonces, estas son unicelulares, como ya las estamos viendo aquí, pues cada una es una célula. Y producen colonias redondeadas, pálidas o mucoides en el agar. No hay que confundir, porque esto tiende a generar algo de confusión cuando aparecen las pseudohifas. Como su nombre lo indica, el prefijo pseudo significa falso. Se refiere a que aparentemente nos podría dar la apariencia de una hifa, es decir, de estructuras alargadas del hongo, y poder parecer un hongo micelial o moho, pero realmente no. Se llama, en este caso, pseudohifa, a una especie de alargamiento, como ustedes pueden observar, que se produce pero de la misma célula. Entonces pareciera ser una hifa cenocítica, pero realmente no lo es. Entonces eso es de tener cuidado a la hora pues de observarlo. Lo menciono aquí solo para que conozcan, y si más adelante mencionamos los términos, entiéndase de que existe pues esta estructura pseudohifa. No es una hifa real, y es un hongo entonces de tipo levaduriforme. No es un hongo micelial, sino un hongo levaduriforme que sí puede presentar esta prolongación que nos podría dar la apariencia de ser una pseudohifa. Ya vamos a ver las hifas para que vean que son distintas, pero parecidas. Entonces, ahora tenemos los hongos levaduriformes, son unicelulares. Ok, ahora, los mohos son los otros tipos de hongos. ¿Ya? Los hongos filamentosos, los tipos de colonia que producen, pues son algodonosas, son como si fueran una especie de carpetas. ¿Ok? Vaya. Entonces son multicelulares, son hongos que están compuestos por múltiples células. Y como ya mencioné, las colonias de ellas son filamentosas porque obviamente están compuestas por miles y miles de hifas, ¿ya? Son vellosas o lanosas. Ahora, sobre esta cuestión de que son multicelulares. Bueno, son multicelulares, están compuestas por múltiples células y van a presentar unas prolongaciones a las que vamos a llamar hifas, y estas crecen en sentido apical, es decir, se van alargando en un sentido apical. Las hifas pueden ser cenocíticas o huecas, es decir, van a ser sin divisiones intercaladas entre las células, o pueden ser tabicadas, que quiere decir pues que van a tener múltiples divisiones o tabiques a lo largo de la elongación del hongo, que va a ir pues formándose por células. Cada tabique sería una célula. Y bueno, forman estructuras similares a tapetes porque
conforme pues se van elaborando estas estructuras alargadas llamadas micelios, formadas por múltiples hifas, pues se van intercalando los unos a los otros, constituyendo como si fuera una especie de maraña. Para que quizás se comprenda un poco, pensemos en cada hifa como si fuera un cabello de nuestra cabeza, y pues la multitud de todas estas hifas, entiéndase pues cada fibra de cabello, pues genera esa maraña o esa estructura. Esto es lo que estábamos hablando. Podemos tener hifas cenocíticas, que se refieren a que no existen estas divisiones que ustedes pueden observar acá, o tabique, no existen. Entonces vamos a tener dos tipos de hifa, las que serían las tabicadas y serían las cenocíticas o no tabicadas. Esto es microscopía electrónica y ustedes pueden ver aquí el ejemplo de una hifa tabicada. Ustedes pueden ver el tabique y bueno, hay unos poros a partir de los cuales entonces sí hay una comunicación entre célula y célula. Esta imagen ya la habíamos visto, pero mantiene lo que estamos hablando. Los hongos se dividen entonces en dos tipos, en los levaduriformes y en los mohos o miceliales. Y se refiere a que pues hay hongos unicelulares y hongos multicelulares. Que los hongos unicelulares se dividen por fisión ya binaria, lo que ya conocemos, igual que las bacterias, o que se dividen a través de gemación. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre estas estructuras, pero no se preocupen ahorita. Pueden confundirnos en algunos momentos por la formación de estructuras alargadas que parecieran ser, error de dedo, que parecieran ser pues hifas, pero no lo son. Por eso se llaman pseudohifas, falsas hifas. Entonces las hifas pueden ser, hablando de los hongos filamentosos ya o miceliales, pueden ser tabicadas, y ustedes pueden ver esto representa cada célula, un núcleo. Ya pueden tener múltiples núcleos, pero aquí estamos fácil comprendiendo que un núcleo, una célula, un núcleo, una célula, y que entre cada célula hay un tabique. Entonces son hifas tabicadas. Hifas cenocíticas pueden ver múltiples núcleos, quiere decir que está formado por muchas células, pero que no hay división entre cada célula. Hay otras en las que existen hifas tabicadas con conexiones en abrazadera, que pues son hifas tabicadas pero que tienen una conexión de abrazadera. Y bueno, otro tipo de hifas que vamos a observar van a ser las hifas con artroconidios, y se refieren a estas, básicamente son hifas tabicadas pero que aparece una especie de célula disyuntora. Entonces las vamos a observar un tanto distintos. Las vamos a ver acá para que se comprenda mejor. Estas son las artroconidias. Después vamos a hablar acerca de qué son las conidias. Las conidias es lo mismo que decir espora. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos hablando sobre las levaduras, en el caso de una levadura, cuando produce su brote, ¿ya? Entonces a esa le vamos a llamar blastoconidio. ¿Ok? Blastoconidio. Ok. Ahora en este caso, ahí los tenemos, blastoconidia, o sea, a la célula hija que procede de una levadura, blastoconidia. ¿Ok? Van a haber otras en las que vamos a llamarle clamidoconidia, pero por su forma. Esta tiene forma de yema, esta va a ser redondeada. Ahora, esto es lo que quiero explicar, por eso expliqué esto aquí. Los artroconidios o artroconidia, pues también son forma en la que se ha ido dividiendo la célula madre, generando células progenitoras en una extensión apical, y entonces cada una de estas células liberadas va a funcionar como una espora o conidia. Entonces cuando nosotros hablamos de espora o conidia, recuérdense, vamos a estar hablando sobre el mecanismo de replicación del hongo, es decir, la espora es una forma de dispersarse en el medio para poder pues multiplicarse. Entonces estos son tipos de esporas asexuales.
porque se están dividiendo por mitosis o por fisión binaria o por gemación. Entonces quiere decir que tienen el mismo, bueno, se llama N información genética, pero para que me comprendan, tienen la misma información genética que la célula progenitora. ¿Ok? Mientras que pues cuando después veamos las esporas sexuales, que la verdad no le vamos a dar mayor relevancia, porque esas tienen mayor interés a nivel del ambiente, no a nivel clínico. Entonces, pues esa sí ha implicado 2N, porque quiere decir que hay pues duplicidad en información genética procedente de las dos células que se mezclaron. Bien. Ahora, vamos a continuar con las formas de crecimiento. Tenemos nuevamente que los hongos los vamos a dividir en los hongos levaduriformes unicelulares y en los hongos miceliales o mohos, que son multicelulares. Estos pues van a poder presentar reproducción tanto sexual o asexual. ¿Ok? Es más, en cuanto a los hongos, incluso hace unos años había una denominación de hongos imperfectos a aquellos a los que no se les había demostrado su fase sexual. Todavía para complicarla más, habían generado, todavía siguen presentes, la verdad, nombres del mismo hongo en su fase sexual y otro nombre para el mismo hongo en su fase asexual. Ahora, ¿por qué nosotros no nos vamos a entrometer en la parte de los nombres en su fase sexual? ¿O por qué no vamos a hablar de sus estructuras y morfología en fase sexual? Porque es la fase sexual se presenta en el medio ambiente y las fases levaduriformes son las que se presentan en el ser humano, dentro del tejido, dentro del cuerpo, o bueno, en la superficie también. ¿Por qué? Porque este cambio morfológico, y que no solo implica cambio de morfología, sino que es un cambio bioquímico, tenían en parte razón al cambiarle el nombre al microorganismo de uno a otro, porque prácticamente son dos microorganismos distintos a la hora de, sufrir este cambio térmico. Entonces, pero de interés clínico es la fase levaduriforme. En el caso de los hongos que son dimórficos, ya más adelante voy a explicar qué es dimorfismo. Entonces, porque es la fase en la que nosotros tenemos repercusiones a nuestra salud. Aunque el hongo entre en una fase de moho o fase micelial, que porque ha estado a temperatura de 27 grados en la atmósfera, al entrar a nuestro cuerpo pues se encuentra una temperatura de 37. Entonces el moho hace una conversión a la fase levaduriforme en el caso de ser un hongo dimórfico. Ok, entonces, pero en cuanto a esta diapositiva, aquí podemos ver el proceso de las células levaduriformes en donde por este brote o gemación pues se da la duplicación. Ok, y se pueden ver las cicatrices generadas por las divisiones anteriores. En este caso, aquí no estamos viendo la hifa, pero de la hifa, como si fuera una especie de ramita, se forma un conidióforo. Ok, después del conidióforo, las estructuras que podemos observar acá son las conidias. Cada una de estas pues sería como semejante a esta, ok, a este blasto, a esta gemación. Estas conidias son las que se van a liberar y las que se van a esparcir por el medio para que el hongo pueda seguir multiplicándose. Ok, entonces si las conidias están dentro de una bolsa, esa bolsa se va a llamar conidióforo, pero cada una de estas ahorita es una conidia. Ya vamos a hablar sobre la otra estructura. Bueno, los hongos cuando crecen en el laboratorio, pues como se utilizan medios de cultivo, se utilizan placas o se utilizan tubos para hacer crecer a estos hongos, vamos a tener
pues dos fases, como ya habíamos hablado. Vamos a tener, bueno, más que dos fases, dos estructuras, o la división de la misma estructura en dos. La parte de las hifas vegetativas, porque ya mencioné, su función es nutritiva, permite absorber los elementos del medio, y la parte del micelio aéreo, que tiene la función de reproducción, es donde se van a expresar, por ejemplo, las estructuras tanto sexuales o asexuales de reproducción propias de este hongo. Entonces esto es lo que vamos a observar, dependiendo pues en el tipo de medio que se haya cultivado en la muestra o el hongo. Entonces pues vamos a tener el crecimiento en una forma o en otra. Como ya mencionamos, los conidios son las formas de reproducción asexual de los hongos. Entonces pueden estar producidos por un proceso blástico, la yema o la gemación, o por un proceso tálico, en el que los segmentos de las hifas se fragmentan para dar lugar a células individuales o artroconidios. Y es lo que observábamos en esta imagen con las formas de conidias que se pueden tener, conidias o esporas, ¿ya? La blastoconidia, que se refiere a la formación de un blasto, es decir, a la formación de un hijo, o en el caso de que se dé un proceso tálico, así como decir talar un árbol, es cortar. Entonces en este caso se forman artroconidias, que se refiere a que se dio un proceso tálico entre cada conidia. Entonces quedaron separadas. Y eso serían entonces artroconidias. Los conidios son transportados por el aire con facilidad y sirven para diseminar el hongo. Es lo que hablábamos, por ejemplo, con el caso de las conidias que veíamos en la imagen anterior. El tamaño, la forma y determinadas características del desarrollo de los hongos, específicamente de sus conidios, se utilizan como método para identificar los hongos en sus géneros y especies, y eso es muy cierto. Entonces nosotros tenemos las diferentes estructuras que se pueden ir observando y que han servido para hacer las clasificaciones morfológicas de los hongos. Vistos al microscopio, pues los hongos son muy bonitos, y por eso también se confundieron en su momento que pertenecían al reino vegetal, porque parecen flores. Con las coloraciones y demás, muestran estructuras que parecen un jardín. Muchos hongos de importancia médica se denominan dimorfos o dimórficos porque pues presentan dos formas. Dimorfo, dos formas. Pueden presentar la forma unicelular, digámoslo así, cuando están a temperatura de 37 grados. Y esa es la temperatura que le ofrece nuestro cuerpo. Mientras que pueden presentar la forma multicelular o la forma de moho o la forma micelial, como ustedes le quieran llamar, cuando se encuentran a temperatura de 27 grados. Y estaríamos hablando de la temperatura ambiente. Por ende, esa es la forma o fase que presenta el hongo y que es muy distinta de la otra fase. Esto es lo que estábamos hablando. Por ejemplo, aquí tenemos una hifa, ¿ok? No importa si es cenocítica o estabicada. De esta sale lo que se llama conidióforo, y de esta, a partir de una vesícula y de una fialides, se van desprendiendo los conidios. Entonces estos conidios pues se van liberando. El ejemplo más básico que ustedes pueden tener de aquí es Aspergillus. Es el hongo que ustedes observan cuando dejan, por ejemplo, el pan de caja, el francés o la tortilla, y a los días ven la presencia de hongos. Lo que nosotros logramos observar es esta estructura, y lo que nosotros logramos observar precisamente es el micelio aéreo, ¿ok? Porque el micelio vegetativo no, es el que está básicamente incrustado en el pan o en la tortilla. Entonces, y lo que vemos son precisamente pues sus conidias,
y estas pues con la brisa, el viento, se van desprendiendo y pues van permitiendo que más sectores o más partes del pan o la tortilla se vayan colonizando con el hongo. Ahora, otros hongos presentan una bolsa en la cual recubren a sus conillas, pero en este caso entonces se cambia el nombre y se le va a llamar a estas conillas, que ya les dije, es lo mismo que decir espora, pero como están en esta bolsa, que esta bolsa se llama esporangio, entonces a ellas se les va a llamar esporangiosporas, solo porque están en un esporangio, pero siguen siendo esporas o conillas, pero entonces en este caso se va a llamar esporangiospora. Y estas estructuras en forma de raíz que constituirían entonces el micelio vegetativo también se pueden llamar rizoides. La verdad es que los hongos son muy diversos, presentan múltiples morfologías y pues obviamente cada cosa tiene su nombre. En este cuadro vemos en forma general algunos hongos de importancia médica. Los vamos a desarrollar en las clases siguientes. Pero sí, por ejemplo, vamos a hablar de los dermatofitos. Vamos a hablar de Pneumocystis jirovesi. Es interesante porque él antes no era considerado un hongo. Y bueno, vamos a hablar de otros más. Aquí se menciona el aspecto teleomorfo. El aspecto teleomorfo se refiere a la fase sexual de los hongos. Pero nosotros vamos a hablar principalmente de las fases anamorfas, que son las fases asexuales, que son las que se presentan en nuestro cuerpo. Son las que puede desarrollar el hongo en nuestro interior. La fase teleomorfa es la que desarrollaría el hongo en el medio ambiente. La formación de esporas, que pueden ser sexuadas, lo que supone una meiosis, precedida por la fusión del protoplasma y el núcleo de dos tipos de células, lo que da un apareamiento. O puede ser también asexuada, en donde lo que se da es una mitosis. Otros producen esporas tanto sexuadas como asexuadas. Entonces los hongos se reproducen mediante estas formas: reproducción sexuada por mitosis o reproducción asexuada por mitosis o reproducción sexuada, en donde se daría meiosis. La forma de hongo que produce esporas sexuadas las vamos a denominar teleomorfo, y las formas de los hongos que no producen una espora sexual, sino que asexual, lo vamos a llamar anamorfo. El estado anamorfo o asexuado se aísla de las muestras clínicas, y la fase sexuada o teleomorfa es la que se produce en condiciones especiales de laboratorio o en el ambiente. Y es esto de lo que estamos hablando. Vamos a ver. Estamos hablando sobre la reproducción de los hongos en cuanto a que puede ser asexual a través de los conidios o esporas, y puede ser sexual a través de la formación de una cigospora, en donde se fusionan dos estructuras de dos hongos distintos, y por ende entonces la constitución genética de las células resultantes es diploide. Esta se da por meiosis y esta se da por mitosis. Sobre la pared celular, los componentes superficiales de la pared celular son los que median la fijación del hongo a las células del hospedador. De esto hablaremos más en la segunda parte de este video. Los polisacáridos de la pared pueden activar la cascada del complemento y desencadenar una reacción inflamatoria, que es lo típico en el caso de las infecciones micóticas. El hospedador casi no los degrada y se le puede detectar por medio de tinciones especiales. Y bueno, ya en la práctica de laboratorio, en cuanto a los hongos, pues precisamente gracias a estas tinciones, en cuanto a los elementos de la pared celular, es que se pueden observar.
La pared libera antígenos inmunodominantes que pueden originar respuestas inmunitarias de tipo celular o Th1 y anticuerpos o de tipo humoral Th2, característicos útiles para el diagnóstico. Vamos a ver en la segunda parte de este video que la reacción inmunológica dominante que podemos observar en las infecciones micóticas va a ser de tipo Th2. Pero ahí vamos a ver que aunque pareciera ser una respuesta inmune, que por cierto es más larga, más tardía, porque ya implica el sistema humoral, no es exactamente tan efectivo y en comparación con algunas reacciones inmunitarias antimicóticas de tipo celular que son más efectivas. Pero eso lo veremos en la segunda parte. Lo que quiero demostrar aquí es que en la pared celular se van a encontrar moléculas antigénicas que van a poder desencadenar la respuesta inmunitaria. O sea, esto es similar a la activación del sistema inmunológico por parte de las infecciones bacterianas. Algunas levaduras y mohos, ya expliqué la división de los dos, poseen paredes melanizadas. Esto es importante, que le dan un color pardo o negro, y los hongos con tales características se denominan dematiáceos. Pero no es importante el hecho de que exactamente porque son de color, y entonces esto nos divide a los hongos entre los hongos hialinos y los hongos dematiáceos. No, lo importante es de que la presencia de esta melanina va a funcionar como un factor de virulencia, dándole mayores propiedades, por ejemplo, poder evadir las acciones oxidativas de los neutrófilos y de esta manera pues evadir al sistema inmunológico. Por eso se vuelve importante que existan hongos que producen melanina y pues entonces que se denominarán dematiáceos. En varios estudios la melanina ha sido vinculada con la virulencia, como ya estaba mencionando. En cuanto a las esporas, que por cierto aclaremos, las esporas bacterianas no tienen nada que ver con las esporas fúngicas, tienen funciones completamente distintas. Como ya se dieron cuenta, en el caso de las esporas fúngicas tienen función de reproducción. En el caso de las esporas o endosporas bacterianas tienen función de resistencia. Los hongos producen esporas para mejorar su supervivencia. Estas pueden ser dispersadas fácilmente, son más resistentes a situaciones adversas y germinan cuando surgen circunstancias adecuadas para la proliferación. Es como liberar semillitas al ambiente para que pueda entonces el hongo después germinar cuando encuentre un ambiente propicio. Las esporas derivan de la reproducción asexual, o sea, de los hongos anamórficos o de la fase anamorfa, o de la sexual, o sea, de los hongos teleomórficos o de la fase telomorfa. Las esporas asexuales son los descendientes mitóticos, es decir, las mitosporas, o sea, otra forma de llamarla, o también las hemos conocido en el caso de blastosporas o estructuras de gemación o esporas mitóticas. Al final todos estos pues solo son formas de llamar a lo mismo, o sea, al brote, a la yema, a la espora que se produce de la levadura. Y obviamente todas son genéticamente idénticas porque se han producido a partir de un proceso mitótico. Con esto terminamos la parte 1 de micología clínica. Los invito a que observemos el video de la segunda parte de micología clínica.